Bueno, pues vamos a dar continuidad a nuestro programa de estudios. Vamos a seguir tocando algunos conceptos fundamentales en derecho penal. Dentro de estos encontramos a la denuncia. Seguramente, pues bueno, es un concepto que no es ajeno a ustedes. Espero pues que no hayan estado en la necesidad de presentar una. Y en caso de que sí, bueno, que haya concluido a su favor, ¿no? Primero, pues vamos a analizar de dónde viene esta palabra. La palabra denuncia es una palabra latina, viene del latín, denuntatio, denuntiatio, que se traduce a nuestro lenguaje como anunciar o hacer saber. Justamente por eso la ocupamos, para hacer referencia a lo que hoy en día es una denuncia, ¿no? Cuando nosotros presentamos una denuncia, le estamos haciendo saber al Estado que fue violentado alguno de mis derechos, alguno de mis bienes, y que necesito, por ende, que me ayude a conseguir justicia. Es por eso que nosotros ocupamos el término en la actualidad, ¿no? Debemos de dejar claro, aunque seguramente sí lo tienen aquí todos bien claro, que una denuncia y una demanda no es lo mismo, aunque de manera muy general podríamos conceptualizarlas de la misma manera. La principal distinción, pues, es el área en donde aplica cada uno de estos términos. Para el caso, bueno, en el ámbito penal hablamos de una denuncia, y cuando estamos hablando de una demanda, pues es siempre en el ámbito civil. ¿Por qué lo digo? Bueno, porque una demanda también nos sirve para hacerle el conocimiento al Estado que alguien violentó mis derechos, por ejemplo, en el incumplimiento de un contrato, y para pedirle al Estado que entonces se haga justicia y se cumpla con la obligación pactada en ese contrato, ¿no? Por eso yo les decía, ambos conceptos nos sirven para pedir más o menos lo mismo, aunque en diferente ámbito solamente. Dicen los autores que una denuncia es el acto por el cual una persona le comunica a la autoridad competente acerca de un evento o situación que considera contraria a la ley, injusta o perjudicial. Nos damos cuenta, bueno, aquí no señala propiamente que esa injusticia, que eh, esa acción contraria a la ley, pues se tuvo que haber sucedido a ti directamente, ¿no? Esto es porque, bueno, hay algunos delitos, pues que no requieren propiamente la denuncia de la víctima, por ejemplo, el homicidio, ¿no? Sería muy tonto pensar que el homicidio, pues, fuese el difunto el que iniciara, ¿no? La carpeta, pues obviamente un homicidio siempre va a ser hecho del conocimiento de la autoridad, pues, por una persona diferente, ¿no? Una demanda, aunque sí en algunos casos nos permite hablar o interponerla a nombre de otra persona, generalmente es por hechos propios por los que se inicia, y cuando es a nombre de alguien más, pues bueno, es porque la persona en el momento no se encuentra, ¿no? En el sitio. Puedo yo dar contestación a la demanda de mi cliente que anda en Europa, yo como su representante legal, bueno, podré obrar, obviamente teniendo el poder suficiente, a su nombre y representación en un asunto civil. Sin embargo, en un asunto penal, pues es imposible, ¿no? Yo no podría obrar a nombre de mi cliente, sobre todo porque si resulto o resulta mi cliente culpable,
pues de modo que yo entre a la cárcel por él, ¿no? Entonces, por eso es que la denuncia en su concepto nos deja ver en parte esa distinción, ¿no? Esta cualidad que es distinta. ¿Cómo se entiende en el ámbito jurídico de una manera más específica? Bueno, en el ámbito jurídico lo entendemos como el acto por medio del cual toda persona puede relatar, narrar o señalar ante las autoridades, o sea, el Ministerio Público, la Fiscalía, como le queramos decir, hechos constitutivos de delitos y o faltas administrativas. Si bien es cierto que asociamos únicamente al ámbito penal el concepto de denuncia, en materia administrativa también aplica este término. Yo puedo denunciar a un servidor público que esté haciendo un uso indebido del puesto que tiene, del rango, del grado que tiene, etcétera. Yo lo denuncio por ese hecho, no de manera penal, sino de manera administrativa. Yo puedo denunciar al presidente municipal del municipio ante la Contraloría del Estado porque pues está haciendo mal uso de su cargo, porque no sé, ¿no? Está solicitando dádivas para otorgar permisos, lo que les venga en mente. Y eso será una denuncia, pero en el ámbito administrativo. No puede ser una demanda por el tipo de figura, ¿no? De la que me estoy yo quejando, que en este caso, pues es un servidor público. Por eso es que esta aplica también en el ámbito administrativo y por eso lo contempla esta definición. Les decía yo que la denuncia, bueno, si bien por excelencia lo que se espera es que el denunciante sea la víctima del delito, pues también contempla nuestra legislación que lo pueda hacer a alguien que ha sido testigo del mismo. Hoy, bueno, tenemos el concepto, ¿no? De la denuncia anónima, marcas al 060, no sé qué número es, y pues bueno, ahí tú interpones una denuncia anónima, ¿no? Acabo de atestiguar que le robaron el carro a una señora y ella anda gritando y se desmayó de la impresión, pido ayuda, ¿no? Propiamente dicen los autores, no es, pues, jurídicamente exacto, ¿no? Llamarle una denuncia. Y más si la persona, pues, se retira, ¿no? Si la persona se limitó a tocar el botón de pánico para avisar a las autoridades, pero no esperó a que llegaran las mismas y por lo tanto, pues, no rindió una declaración, ni mucho menos, pues entonces ese de considerarse este hecho como una denuncia propiamente, ¿no? De manera muy general sí lo es, atendiendo a la primera definición que solamente señala es un acto por el cual una persona comunica a una autoridad acerca de un evento, una situación constitutiva de delito, perjudicial, etcétera. Pues bueno, sí, sí es una denuncia, pero ya más estrictamente apegado a lo jurídico, pues no lo sería, insisto, porque no dio trámite a la misma, ¿no? Si bien no hay un término específico, no existe el término correcto para llamarle a esto, podemos entender que entonces para el derecho, pues la denuncia anónima es más que nada un chisme, es más que nada, pues sí, ¿no? Un pitazo de lo que está sucediendo, pero no propiamente una denuncia. Continuando, el Código Penal, Código Nacional de Procedimientos Penales, dice
Y la denuncia puede realizarse mediante cualquier medio a menos de que sea anónima o confidencial. Yo puedo ir ante la fiscalía y presentar ahí mi denuncia, esperar a que ahí tomen mi declaración y seguir todo el procedimiento. Puedo ir también, si yo lo deseo, con mi denuncia ya escrita previamente. Obviamente, si conozco eh, la manera correcta de hacerlo, ¿no? Puedo yo redactar mi escrito y presentarlo ante la fiscalía y pues bueno, una vez que cumple los requisitos, debe de aceptarse como una denuncia cualquiera, ¿no? La querella es otro nombre, aunque la querella no es propiamente nada más para hacer referencia a este tipo de denuncias. En un segundo, porque unos mensajes aquí en el grupo. Perfecto. ¿Qué es una querella? Les decía que la querella es ese escrito que yo, como afectado o como representante de un afectado, del afectado de un delito, de la comisión de un ilícito, presento ante la fiscalía para hacerle de su conocimiento de la comisión de un hecho delictivo. Ah, no es tan común que esto suceda realmente. Son casos muy puntuales en los que esto llega a ser procedente. A lo mejor yo soy el representante de una persona, ¿no? Que anda de viaje la mayor parte del tiempo, pero pues aquí en su casa en México sufrió un allanamiento y se robaron cosas, etcétera. Bueno, pues él no puede trasladarse, no está en otro país, la logística, tiempos, lo que sea, hace difícil que esta persona venga a nuestro país a rendir declaración. Bueno, entonces yo como su representante puedo elaborar la querella, la denuncia por escrito, voy y la presento, obviamente hago del conocimiento del fiscal, de la fiscalía, ¿sabes qué? Mi representado, la casa de mi representado sufrió esto y por eso vengo yo presente, ¿no? Esta querella. Habla el Código Nacional de Procedimientos de la denuncia anónima confidencial, sobre todo para hacer referencia o énfasis en que en estos medios, lo anónimo o lo confidencial, pues obviamente no va a haber una identificación clara del denunciante, ¿no? En todos los demás sí debe de haber. En todos los demás, bueno, es importante que el denunciante tenga una identificación oficial a la mano. Ah, me acaban de robar en la combi, se llevaron mi cartera, ahí venía mi INE, pero si quiero hacer mi denuncia, ¿qué pasa? ¿No? Como no traigo mi INE, entonces no puedo hacer la denuncia. Pues no, hay otros medios. La ley contempla, pues el CURP, por ejemplo, ¿no? Trámite poco común, realmente, pero bueno, sí es necesario que sepa la autoridad con quién está hablando, que proporcionemos nuestra dirección,
que proporcionemos un número de contacto, que proporcionemos una descripción detallada y puntual de los hechos constitutivos de delito, aunque nosotros pensamos que así fueron, que brindemos una media filiación, si es que la tenemos, si es que nos es posible, del o de los probables responsables, y en su caso, pues bueno, que también hagamos mención o proporcionemos nombres, ¿no? De los testigos que estuvieron ahí presentes cuando sucedió el hecho, ¿no? Esto debe tener el escrito que lleva mi representante si es que hago mi denuncia de esta manera. Esto mismo lo van a solicitar ahí en la fiscalía para poder dar por válida mi denuncia. Es muy importante la presencia de nuestra firma, aunque realmente no hay como tal un por qué, ¿no? ¿A qué me refiero? Bueno, yo puedo firmar una denuncia con una X, con un garabato, cualquiera, no propiamente con mi rúbrica. Y no pasa nada, ¿no? Pues mientras yo la reconozca como mía, mientras la fiscalía pues dé fe de que yo firmé ese documento, pues entonces se reconocerá esta rúbrica como válida, aunque no sea la rúbrica que ocupo tradicionalmente, ¿no? Digo, es un hecho también que los profesionistas muchas veces, por cuestiones sobre todo de seguridad, pues bueno, ¿no? Tenemos más de una rúbrica. En el caso de los abogados, por ejemplo, que se dedican a la docencia, pues ellos tienen su firma personal, su rúbrica personal, ellos tienen una rúbrica que está registrada ante los tribunales, ante ciertas autoridades, y tienen, ¿por qué no?, una tercera rúbrica que ocupan, por ejemplo, en cuestiones escolares, ¿no? Yo a mis alumnos les firmo sus tareas con X garabato, a mis alumnos, a mi cuerpo directivo, pues le firmo mis actas de calificaciones con ese mismo garabato, pero no es el mismo que ocupo cuando firmo algo personal que cuando firmo una diligencia o algo, alguna promoción, ¿no? Que estoy llevando, que estoy realizando en el Poder Judicial. Entonces yo les decía, le busqué por ahí si había una justificante del por qué habla y hace énfasis en la firma, dice, debe firmar junto con el servidor público el denunciante y si la denuncia es por escrito, la denuncia debe de firmar. Pero insisto, no hay como tal un porqué claro, ¿no? No hay como tal una explicación precisa. Hablando de la querella y entrando más en detalle, bueno, la querella, la palabra querella viene del latín queri, que se traduce como queja o lamento. Una querella, desde esta perspectiva, ¿no? Pues es cualquier acto que incite a la autoridad a hacerse de alguna información, de algún dato, que propicie su actuar. De manera legal, aunque no muy especializada, se entiende a la querella
como uno de los mecanismos para iniciar un procedimiento penal por la supuesta comisión de un ilícito, de un delito. Algunos autores dicen, bueno, entonces, bajo esta perspectiva y en base a lo que dice nuestra legislación, que cualquier individuo que tenga conocimiento de un posible delito está obligado a denunciarlo, ya sea ante el MP o ante la policía. Al ver esta permisibilidad, ¿no? La denuncia, por ejemplo, como vimos en sus conceptos, nunca señala a la policía. Aquí en la querella, al conceptualizarla, sí menciona ante el Ministerio Público, la Fiscalía o en situaciones urgentes ante la policía. Cuando nosotros buscamos la ayuda de un policía, hacemos de su conocimiento el desarrollo de un delito, de una conducta así, pues dicen algunos autores le están restando un tanto la importancia a este documento, la formalidad, etcétera, por permitir la querella, pues ser presentada ante un órgano no jurisdiccional, ¿no? Otra distinción importante, bueno, es que la querella, a diferencia de la denuncia que puede ser presentada por cualquiera que vio el hecho, la querella sí requiere que sea la víctima o su representado el que la interponga, nadie más. O sea, si yo como buen ciudadano veo que se sucedió un delito y hago la denuncia y voy a la fiscalía y yo me presento como debe de ser, bueno, será esto siempre una denuncia, jamás una querella. A menos, claro, insisto, que el hecho pues me haya afectado a mí directamente. Para tal efecto, pues bueno, cambiaré el nombre entonces a denuncia. Vamos a hablar de un concepto que es la excitativa de justicia. Esta es una garantía constitucional, una garantía individual, que está plasmada en el artículo 17 constitucional. Este artículo dice que toda persona tiene derecho a que se le administre justicia en los tribunales que estarán expeditos para impartirla, en los plazos y términos que fijen las leyes, emitiendo siempre sus resoluciones de manera pronta, completa e imparcial. Esta excitativa de justicia lo que pretende es que los juzgadores hagan su trabajo lo más rápido posible, ¿no? De que los juzgadores, en medida de lo posible, den trámite a las peticiones del ciudadano. ¿Para qué? Pues para que le permitan al ciudadano seguir con su día a día y también le permitan a la autoridad desahogarse, pues de una manera más eficaz.
El juzgador, bueno, está obligado a responder en determinado tiempo. Cuando esto no llega a suceder, bueno, nosotros podemos ejercer esta garantía constitucional de excitativa de justicia. Nosotros podemos, aunque no es lo correcto, ¿no? Como ciudadanos empezar a hacer el trabajo de la fiscalía. Colaborar con la misma no quiere decir que van a aceptar todo así como venga. Obviamente podemos tratar de proporcionar la información que nosotros recabamos, pero pues al final la fiscalía decidirá cuál es la información que se queda y cuál es la que desecha, ¿no? No es un recurso como el amparo, como una apelación. La excitativa de justicia, pues es un derecho humano, es el derecho que tenemos todas las personas de pedirle al Estado que nos ayude a resolver una situación, en este caso jurídica. Y continuando, tenemos otro concepto, otros conceptos, que son claves también pues, para entender un poco mejor el derecho penal. Aquí hablamos de los obstáculos procesales. Los obstáculos procesales, digo, como bien podemos entender, sabemos que un obstáculo es algo que impide que sigamos por el camino de manera fluida, nos va a hacer el obstáculo, detenernos un poco para cruzarlo, va a hacer, van a ser estos obstáculos procesales aquellas piedras de tropiezo, ¿no? Que van surgiendo durante un proceso penal, proceso legal, afectando obviamente pues el desarrollo correcto del mismo. Los autores reconocen una serie de obstáculos procesales. Los primeros de ellos son los obstáculos de carácter jurídico. Estos obstáculos son aquellos que tienen su fundamento en la ley o en algo que es contrario a lo que dice la misma. El siguiente obstáculo que tenemos son los que están relacionados con la investigación. Cuando, por alguna razón, no se encuentran testigos, cuando por alguna razón cuando durante la investigación ocurre algo que altera el curso, que imposibilita seguir con el transcurso de la misma, no sé, ¿no? Por ejemplo, que a lo mejor parte de la investigación esté basada en una hoja de papel donde había una inscripción.
Les decía, bueno, encontramos ese obstáculo. Es un papel, es un documento y por alguna razón se moja y desaparece la información que estaba en él plasmada. Pues bueno, ahí ya encontramos un obstáculo, ¿no? ¿Por qué? Porque a lo mejor físicamente sigue existiendo el documento, pero por el agua que le cayó encima, pues desapareció la información. Tal vez sí, hicimos un registro fotográfico previo, pero pues fue con una mala cámara, con un mal enfoque, y entonces no alcanzamos a distinguir lo que dice. Entonces aquí nos estaríamos tomando con ese obstáculo relacionado con la investigación. Y tenemos también obstáculos de carácter procesal. Estos son obstáculos que surgen una vez que ya se dio inicio al procedimiento. Estos obstáculos, bueno, también los contempla la ley bajo el nombre de excepciones, perentorias, dilatorias, dependiendo del tipo de tiempo que queremos. Existe también ese obstáculo procesal que se llama la suspensión del proceso o la declaración de nulidad. Cuando por alguna razón, a lo mejor, no sé, ¿no? El indiciado se muere, nada más de tanta tristeza por estar ahí sujeto a proceso, se le da tanta tristeza que muere. En este caso, pues el proceso no puede seguir, ¿no? ¿Por qué? Porque no hay a quien echarle la culpa. No se puede concluir de la manera tradicional porque ya no está una de las partes. Y entonces se toma como ese obstáculo procesal, ¿no? El que no esté, o que no se le dé trámite, mejor dicho, de manera adecuada al proceso. Existen también los obstáculos de carácter material. Aquí contempla, por ejemplo, algo que es la muerte del imputado, que también está considerado en el obstáculo anterior. La mayoría de estos van de la mano, la mayoría de estos obstáculos se parecen o van en sintonía con los que le anteceden y le suceden. Aquí contempla en los obstáculos de carácter material, pues bueno, la imposibilidad de identificar al autor del delito. La fiscalía conoce tu denuncia, la fiscalía le empieza a dar trámite, pero no encuentra al presunto responsable, ¿no? Pues tú diste una descripción muy vaga. Ah, pues era un varón, más o menos de 30 años, barbón. Pues obviamente, si no hay a quien echarle la culpa, pues no se puede concluir el procedimiento. Contempla también los obstáculos de carácter material, la mala, nula o poca cooperación de los testigos. Esto sí es recurrente, aunque bien es cierto que estamos obligados por ley a rendir testimonio cuando la autoridad no lo solicita. También es un hecho que para que esto se castigue, pues debe de haber una denuncia previa, ¿no?
Tenemos también otro tipo de obstáculos que son aquellos relacionados con la ejecución de penas. Contempla, como en el párrafo anterior, la imposibilidad, en el caso anterior era de ubicar e identificar al autor. En este caso dice para localizar al condenado, suponiendo que ya saben quién es, suponiendo que ya hay rostro, que ya hay datos, pero que no se le encuentra en los lugares adecuados o en los lugares de los que se tiene conocimiento. Pues si no saben dónde está el condenado, pues ¿cómo lo vas a hacer que pague, no? Son casos muy específicos. Me vienen a la mente lo que sucede con los políticos, por ejemplo, ¿no? Todos sabemos que, por ejemplo, ¿no? Salinas de Gortari se llevó mucho dinero, que no era de él. En este caso, si faltan recursos para cumplir la pena, suponiendo que no hay lugar ya en ningún lado para guardar a esta persona, pues estaría hablando de un obstáculo de este tipo. Suponiendo que el responsable ya es ubicado, pero está ya en fase terminal de cáncer, de VIH. Sería absurdo, sería hasta peligroso para el caso del VIH, por ejemplo, llevar ante la justicia a esta persona, ¿no? Le costaría muy caro al Estado tener ahí una cama especial para esta persona que ya está en etapa terminal. Los derechos humanos dicen que el Estado pues debe de procurar que estén bien, aunque sean presos, aunque no parezcan buenas personas. El Estado debe de garantizarles. ¿Y qué consecuencias tienen todos estos actos que yo les decía, estos obstáculos? Bueno, retrasan el proceso. Obviamente, si hablamos que lo retrasan, pues esto va prolongando la duración del mismo. El momento de hacer más lento algo, pues bueno, nos va a llevar al mismo punto, sí, pero si vamos paso a pasito, nos vamos a tardar. También nos pueden traer como consecuencia la pérdida de pruebas. Esto es algo que sí sucede, no hay espacio suficiente para almacenar los medios de prueba. También nos causa que en determinado momento el asunto se vuelva irrelevante y entonces pues se pierda, ¿no? En ese océano de archivos que hay en los juzgados. Que sigo sin entender por qué los hay, ¿no? ¿Por qué sigue habiendo esas murallas, ¿no? De documentos. Si se supone que, pues bueno, el hecho de hacer oral el proceso, pues fue para darle rapidez, ¿no? Fue para darle celeridad. Tuvimos que hacer
un análisis objetivo de estos obstáculos procesales para determinar exactamente las consecuencias. Aunque ya habíamos hablado ahorita de las mismas, aquí las vemos desde una perspectiva más clara, más específica. Una de las primeras consecuencias es la falta de certeza en el juicio. Cuando no se cuenta con todas las facilidades para llevar a cabo el proceso, cuando este se tardó de más, cuando tal vez hubo opacidad, pues podría alguna de las partes, ¿no? Darlo por concluido con antelación. Podría ser que la víctima le indique a la Fiscalía, al Ministerio Público, que no quiere seguir con el trámite, deje de promover o lo haga a destiempo, pues bueno, eso a la contra le va a representar cierta, dice aquí incertidumbre, ¿no? Y nos puede llevar a tomar la decisión de mejor dejar el asunto por la buena, ¿no? Otra de las consecuencias de estos objetos procesales es que se puede llegarse a imponer penas desproporcionadas. Hablábamos la sesión pasada que las penas deben de ser proporcionales a la falta, a lo que sucedió. Segundo. Gracias. Les decía yo entonces, ¿no? Cuando un proceso se va muy lejos, muy lento y esto hace que lleve mucho tiempo, podría darse el caso que el juez pierde el objetivo y entonces imponga una pena mucho mayor a la que pues esperaba, ¿no? Por ejemplo, cuando hablamos de la pena mínima y máxima del homicidio en nuestro país, dice la legislación, más o menos en promedio, la pena mínima para un homicidio son 12 años. Hablando de adultos, ¿no? Porque ya en el sistema de justicia penal para adolescentes, pues es distinto. Pero para nosotros los adultos, la pena mínima por un homicidio son 12 años. La máxima son hasta 70. 60 marca el código, pero puede extenderse 10 más, ¿no? Dependiendo del criterio del juez y de la legislación que se aplique. ¿Qué pasa? A lo mejor fue un homicidio simple, no hubo muchas cosas implicadas, no hubo violencia, nada más un malentendido. A lo mejor yo iba
caminando y alguien gritó una ofensa, yo pensé que era para mí, me volteo y le doy un golpe a quien propició o quien propinó la ofensa. Ese golpe, no, pues no es que sea yo Hulk, ¿verdad? Pero del golpe esta persona cae, golpea su nuca con la banqueta y muere, ¿no? Ya me pongo a disposición, yo solito me quedo ahí, espero a que llegue la autoridad, le digo, ¿sabes qué? Si yo le di un golpe y pues mira cómo quedó, ¿no? No huyo, no agravo la situación. Cuando me llevan ante el juez, bueno, pues yo le digo, ¿sabes qué? Es que yo iba transitando y el sujeto me mentó la madre y yo era el único que estaba ahí, entonces lo más seguro es que esa ofensa era para mí. Yo me volteé, lo golpeé, no tenía la intención de matarle, pero estaba mal parado. Esto propició que se cayera, se pegara mal y por eso se murió. Un homicidio de esta manera, aunque no es menos el impacto, porque obviamente, pues a la familia del occiso, pues le pesa igual, así haya sido a balazos o un solo golpe, pues al final fue la muerte, la pérdida de la persona. Pero el juez puede determinar, ¿sabes qué? Pues sí, efectivamente no iba con la intención de matarlo, fue mal momento, fue a lo mejor sí una reacción desproporcionada, darle un golpe a la persona por mentarle su madre. Podría decir el juez, pues se lo hubiera regresado, ¿no? Tú a la tuya, y con eso hubiera sido suficiente, pero no, optó por voltearse, darle un golpe. Como yo les decía hace un momento, pues bueno, no es Hulk. El golpe que le dio fue fuerte, sí, pero no es boxeador, no es físico-constructivista, entonces, pues no tiene una fuerza por encima del promedio, no tiene una técnica específica. Sí, realmente lo que sucedió, según la mecánica de hechos, pues fue que la persona cayó en un mal lugar, se desnucó y falleció. Bueno, este homicidio medita 12 años, ¿no? Porque, pues bueno, no fue tal del todo malo, ¿no? El responsable no tiene antecedentes, es una persona que no es reconocida por ser violento ni nada, pues bueno, se merece la pena. Pero ¿qué pasa? La fiscalía pues va haciendo que esto se retrase, va pidiendo más tiempo para presentar más pruebas, testigos, etcétera. Y un proceso que podía haber sido en 4 o 5 meses, ya empieza a irse a un año, año y medio. Pues bueno, este tiempo que pasa sí puede propiciar en que a lo mejor se cambie el juez, sobre todo ahora que hubo cambios de jueces, ¿no? Y que llegaron los jueces del bienestar y todo eso. Pues tal vez el juez del bienestar llega y sí tiene el expediente y todo lo actuado, pero pues le da flojera leerlo o lo interpreta mal. Y entonces esa sanción de 12 años que ya había pensado el primer juez en conocer el asunto, pues como cambiaron titular del juzgado, pues resulta que este nuevo juez cree que amerita 30 años, no 12, ¿no? Justamente el haber obstaculizado el proceso, el que la fiscalía pidiera más y más tiempo para conseguir los medios de prueba, hizo que esto sucediera, que se atravesaran estos cambios y entonces sí modificó en 18 años lo que originalmente se había pensado, ¿no? Como sanción para este delito. Por eso es que menciona esta imposición de pena desproporcionada, ¿no? Esto sí llega a suceder. Realmente también son casos telenovelescos. No había caído el supuesto hasta ahora, insisto, con la elección de los jueces del bienestar. Tampoco es que todos los juzgados a los que llegaron jueces del bienestar hayan atravesado por esto, no, tampoco eso es un hecho, pero sí, como es probable, ¿no? Con esto terminamos esta parte de los obstáculos procesales, del concepto de denuncia, de querella. Vamos a continuar con nuestro programa de estudios, hablando de cómo es que debe de ser o cómo es la actuación
de la Fiscalía, que es parte importante, obviamente, del proceso penal. Es probable, ¿no?, que tengamos presente cuál es el quehacer de esta institución, pero no con exactitud. Puede ser también que no lo tengamos tan presente. En este caso, ¿cómo es la actuación de la Fiscalía durante la averiguación previa? Pues bueno, la Fiscalía pues tiene participación desde el inicio, ya que pues bueno, es la instancia que conoce del hecho delictivo, de la comisión del hecho delictivo. La Fiscalía es quien recibe la denuncia, la querella, y acompaña a la víctima hasta que se determine o no, pues el ejercicio de la acción penal, ¿no? Aunque siendo más específicos, algunos autores dicen no, no es cierto, porque pues no termina la función de la fiscalía ahí. Ok, el juez de control va a recibir, él va a decir si el asunto amerita llegar a juicio o no, pero si llega a juicio, de todas maneras, la fiscalía tiene que estar presente. Entonces, no están de acuerdo con que se determine con el ejercicio o no de la acción penal. Sobre todo porque, bueno, ok, si no se ejercita, pues bueno, ahí sí termina, literal. Pero insisto, si continúa, si se reúnen los elementos suficientes, si el juez de control lo ve, que lo cree que amerita, que esto trascienda, pues entonces va a estar presente todavía, ¿no? ¿Qué hace durante este trayecto? Pues bueno, sabemos que la fiscalía se encarga de la investigación, de la recopilación de pruebas, de la solicitud, actos de investigación, esos actos de investigación que están previstos en el 251 y 252 de nuestro Código Nacional de Procedimientos. Estos actos de investigación, bueno, contemplan las entrevistas que hacen a los testigos, la inspección del lugar de los hechos, la revisión corporal de las partes, la identificación de los cadáveres en caso de que lo hayan, la solicitud y aportación de comunicaciones entre particulares. Si la fiscalía cree pertinente, bueno, puede solicitar a una empresa de telefonía que le brinde el acceso a las llamadas, a las conversaciones entre las partes involucradas o de alguna de las partes. Contemplan también estos actos de investigación, pues la toma de muestras, ¿no? Muestras químicas, clínicas,
de las partes. Estas, bueno, hablando de esos actos de investigación, pues que no requieren, entre comillas, un control judicial, ¿no? Que no requieren una orden de un juez. Cuando ya se requiere, pues bueno, ya estamos hablando de los cateos, ya de la intervención de las comunicaciones, no nada más que le digan la empresa de telefonía, ah, pues sí se hablaron entre estos dos, tal día, tal hora, y se mandaron estos mensajes. Si la fiscalía lo cree pertinente, bueno, puede solicitar tener el acceso, digámoslo directo, en vivo, a estas comunicaciones que son privadas, que justamente esta acción pues fue motivo, ¿no? De discordia en las cámaras hace unos años. Es algo que el gobierno sí venía haciendo, que pues obviamente era un secreto a voces, pero mientras no se reconocía ni se legalizaba, pues sí, representaba algo, pues un tabú, ¿no? Cuando ya se reconoce judicialmente, legalmente, cuando ya se dice, no, pues sí, el Estado puede intervenir en sus comunicaciones cuando lo creemos como pertinente, pues surgen, ¿no? Problemas entre, insisto, ¿no? Los legisladores, porque pues dejan a criterio de la fiscalía esa necesidad, ¿no? Dejan a criterio del fiscal, de la fiscal, en qué momento solicitar esto. Y eso pues obviamente se presta, ¿no? A malos manejos, a malas interpretaciones, porque como tal no hay un catálogo de delitos en donde diga, ah, bueno, para estos delitos sí puedes solicitar la intervención de comunicaciones y para esto no. Entonces, no ha llegado el caso, ¿eh? No, estuve buscando a ver si había notas al respecto, si había llegado ya el caso en que la fiscalía abusara de este criterio, pero no, afortunadamente no encontré ninguno. Tal vez porque justamente pues, no nos hemos enterado los ciudadanos. A lo mejor más de uno de los que está aquí conectado está siendo intervenido, ¿no? Y no se ha dado cuenta. Y ni nos demos cuenta, no se den cuenta. Pero eso era algo que causó rispidez, ¿no? ¿Qué otro acto de investigación sí requiere de autorización judicial? Pues, por ejemplo, la exhumación de cadáveres, ¿no? Ya está muerto, ya está enterrado, pero surgió por ahí un testimonio que señala que él vio cómo le inyectaron por la nuca una sustancia con una jeringa pequeñita como es esa de insulina, ¿no? Entonces puede ser que la fiscalía decida exhumar el cuerpo para corroborar este dato, ¿no? Tal vez el médico legista lo omitió, no alcanzó a percibirlo, pues mencionan que fue un piquete muy, muy pequeñito, no llegaron las pruebas a tiempo, el resultado de las pruebas, y entonces se dio como una muerte natural y se permitió que se enterrara y pues resulta que no. Bueno, en estos casos estaríamos hablando de la necesidad de la exhumación y algunos otros que afecten obviamente pues sus derechos fundamentales, ¿no? Estos actos de investigación que corresponden a la fiscalía son parte de esa labor, ¿no? Que tiene que realizar. El procedimiento, pues bueno, no lo conocemos, se recibe la denuncia, la querella. En el Estado de México, pues bueno, se da la noticia criminal. Segundo.
Gracias. Una vez que se emite la noticia, bueno, empieza la labor más importante, ¿no? De la fiscalía, que es, pues, obviamente, ¿no? Llevar a cabo las diligencias, pues, que cree pertinentes, necesarias, ¿no? Para dar con la verdad, para esclarecer los hechos. Se lleva a cabo, pues, el trabajo pericial, ¿no? Ese trabajo pericial que, bueno, cada vez es más especializado, afortunadamente. Se llevan a cabo, como ya lo habíamos mencionado, esas cordiales entrevistas a los involucrados, a los testigos, esas inspecciones al lugar de los hechos, muchas, diferentes momentos. En teoría, pues con la finalidad de ir robusteciendo esa carpeta y de ir realmente enfocando la investigación hacia un punto. Digo en teoría porque, bueno, hemos visto todos, hemos sido testigos, ¿no? De cómo es que las escenas del crimen son tratadas en nuestro bello México, ¿no? Ya levantan los cuerpos, levantan los pocos indicios que se les hicieron pertinentes en ese momento. Fue un local, pues se baja la cortina, se le ponen los sellos y se deja un oficial ahí, ¿no? De guardia. Y a lo mejor si hay suerte, pues bueno, al siguiente turno, pues vuelve a ir alguien a checar si no se les pasó nada, si no anda por ahí un testigo que quiera platicar, etcétera, y se vuelve a cerrar, se vuelve a dejar bajo custodia, ¿no? Y ya de ahí, pues pueden pasar meses hasta que ya se aburre la municipal, hasta que ya se les olvidó a todos, y más si no hay probables responsables, ¿no? Y ya, tal vez no se quitan los sellos, pero pues ya no hay seguridad. En México que no se nos da el chisme, que no se nos da, que no tenemos ese espíritu aventurero, que no hay jóvenes con celular que por ganar views en el TikTok, en el Insta, pues se andan metiendo a lugares prohibidos, ¿no? Para tomarse una foto ahí donde mataron a los tres, ¿no? Y se les hace fácil llevarse cosas. Muchas veces estas personas pues tienen una visión más crítica, ¿no? Ya, miren, encontramos este casquillo, no lo vamos a llevar, ¿no? Como recuerdo de que estuvimos aquí, veía, no me acuerdo bien de qué fecha, el año pasado, en TikTok, a un tipo que incursionaba en lugares así y encontró él un arma de fuego escondida. No había más contexto, pero yo pensé en ese momento, ¿no? A lo mejor es el arma que se ocupó para el hecho delictivo que sucedió ahí, que pues obviamente era un homicidio. Digo, no tenemos la capacidad técnica, ¿verdad? Tampoco de decir, pues ya con el arma, ¿no? Se toman las huellas y como tenemos un padrón eh, bien actualizado y de fácil acceso para la autoridad, pues rápido, en 5 minutos vamos a saber de quién son las huellas, como lo hemos visto en series televisivas, seguramente todos alguna vez hemos visto CSI, NCIS, Huesos, todas esas series que nos hablan, ¿no? De la investigación de delitos. Y bueno, pues podemos pensar, pues así de fácil, ¿no? Yo me acuerdo en CSI, toman la impresión de las huellas y las digitalizan y la computadora empieza a hacer el análisis
En algunos episodios tarda bastante, en otros no tanto, y chispas, ya sale ahí, ¿no? Ah, pues esta huella pertenece a tal. Muchos pensaríamos que a lo mejor así estamos en nuestro país, obviamente no es así. La única autoridad que realmente tiene un padrón de nuestras huellas es el INE, y el INE no es una autoridad judicial, entonces sí colabora, claro, con la fiscalía, pero no es algo pronto, no es algo muy eficaz. Además de que, bueno, hay más factores, ¿no? Alguna vez solicitamos que se buscara por sus huellas a una persona y sí, sí la encontramos, pero cuando acudimos al domicilio que tenía el INE registrado, pues la persona esta tenía mucho tiempo sin vivir ahí y obviamente pues no pudimos dar con esta persona jamás, ¿no? Muchos de nosotros tenemos una situación así, ¿no? Yo imagino que ustedes que por su trabajo están constantemente en movimiento, digo, aunque la familia no lo está, ¿verdad? Pero probablemente tengan ese problema, ¿no? Tengo mi dirección, mi credencial de lector de mi primer casa. Ahorita ya me traje a mi familia, ya están aquí cerca de donde yo estoy, pues ya no vivo allá, ¿no? No era mía, rentaba. Entonces, ¿cuándo me van a encontrar, no? Todos esos problemas pues van saliendo sobre la marcha. Pero bueno, supongamos que no es así, que si hay un padrón exacto, fácil, de fácil acceso, bueno, pues eso se hace en esta primera etapa. Y lo ideal sería que, bueno, ¿no? Realmente pudiese la fiscalía, pues dar ya con el probable responsable, ¿no? Así de inmediato. Yo aquí hablo de los actos de investigación un poco más a profundidad. Bueno, de hecho los detalles nada más. Pero bueno, continuando, ya hacen todo eso, ya llevan a cabo todos esos actos de investigación, ya tiene bien armada su carpeta, la judicializa, la pasa al juez de control para su determinación. Tiene la facultad la fiscalía de no enviarla, de no judicializarla. Sabemos que nuestra legislación contempla medios alternativos de solución de conflictos ahora. Puede ser que sí, el delito lo amerite, que no sea un delito grave, que en este inter, en la investigación, pues bueno, el responsable haya logrado entablar conversaciones con la víctima y hayan logrado entonces, ¿no? Anticiparse un acuerdo, bueno, pueden solicitarle ellos mismos a la fiscalía, ¿sabes qué? Danos chance de alegrarnos con alguno de los mecanismos alternativos. El Ministerio Público, pues encantado. El deber ser es que el Ministerio Público también los incite a hacerlo, sobre todo porque estos mecanismos pues fueron pensados para pues, reducir la carga de trabajo, ¿no? Del Poder Judicial. Entonces puede el Ministerio Público, aunque ya tenga bien su carpeta y que esté lista para judicializarse, pues bueno, optar por dar un tiempo para que las partes busquen ese acuerdo. También ahí se da la oportunidad, ¿no? De que tal vez alguna de las partes sea muy persuasiva y pues logre el no ejercicio.
Segunda. A ver. En caso de que, bueno, no haya ese acuerdo, de que la fiscalía decida así consignarlo, bueno, se determina entonces el ejercicio de la acción penal, se envía al juez de control para, pues, dar el trámite correspondiente, ¿no? Se puede consignar con o sin detenido, eso es un hecho. Generalmente, pues van sin detenido, porque pues no es muy fácil, ¿no? Dar con el probable responsable. Sin embargo, pues es necesario, ¿no? Que esto sucede, que esto suceda. Si se consigna sin detenido, bueno, pero se sabe, mejor dicho, quién es, pues entonces se le va a solicitar al juez la orden de aprehensión o de presentación, dependiendo cómo estime pertinente. Todo esto, pues lo hace el juez de control, ¿no? Puede ser que la fiscalía haya dicho, no, hombre, está, pero perfectísima, ¿no? Está bien armada, está bien robusta mi carpeta, pero pues que el juez de control piense que realmente no es así, pues bueno, entonces el juez puede determinar el no ejercicio. El juez de control puede decirle, no sabes qué, no está completa, no está bien armada, no amerita lo que me estás diciendo y pues se va, ¿no? Existen también los llamados criterios de oportunidad. Esta es una facultad del MP, de la Fiscalía, que llega en un momento procesal diferente, ¿no? Yo les decía hace rato, aunque ya esté armada la carpeta y todo, si las partes deciden un medio alternativo, lo pueden solucionar, pueden resolverlo ahí. Pero esto no quiere decir que es el único momento en el que las partes pueden llegar a estos acuerdos, ¿no? Muchas veces el tiempo que ha pasado desde que ya se decide judicializar la carpeta y llega entonces esa primera audiencia con el juez de control, pues en ese inter muchas personas dicen, no, ¿sabes qué? Ya mejor, sí voy a aceptar lo que me ofrecieron, sí voy a dar ya fin a esto. ¿Por qué? Porque pues bueno, quita tiempo, sabemos que en ocasiones, ¿no? La falta de tiempo, la falta de recursos, ¿por qué no decirlo, no? La amenaza, el miedo, etcétera, pues pueden hacer que en ese inter, pues yo amistosamente apercibí a quien me está denunciando de abstenerse, de seguir con esto y entonces, pues puede aplicarse este criterio de oportunidad en este momento, ¿no?
Y esto es parte, ¿no?, de la actuación de la Fiscalía hasta este momento procesal. Insisto, ¿no? Nuestra nueva legislación penal, pues lo que busca es justamente reducir costos, porque hay que decirlo con todas sus letras. Nuestro sistema se reformó porque, y esto es real, gastaba muchísimo dinero, ¿no? En hojas, en copias. Buenas noches. Digo, así les recuerdo que la sesión, por cuestiones de logística para otra sesión que haya posteriori, termina a 7:30. Entonces, digo, conectarse al 5 para las 7:30, pues ya no es útil. Sé que tienen muchas obligaciones y que luego el trabajo no nos permite. Está bien, yo lo entiendo. Agradezco la intención de conectarse 5 minutos antes de acabar, pero pues digo, ya cuando sea así de tarde, pues si gustan abstenerse, no hay problema, ¿no? Al final, no pasa nada. Ustedes pueden ver la clase cuando quieran, porque las graban, entonces no tienen mayor problema con ello. Justamente con